En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre Internacional. Y en Costa Rica se llama Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el presbítero Belisario Pérez. Yo quiero dejar, ya que mañana no puedo celebrar la Eucaristía por estar asistiendo a la consagración de 2 obispos, una explicación del Evangelio de mañana. Este no es obra mía, este estudio es un estudio muy bueno, muy profundo, pero yo no me voy a robar los méritos, desde luego que no, porque voy a decir quién es el autor y les vamos a explicar un poquito más. El autor es el reverendo Richard Neil Donovan y la traducción fue hecha por Ángeles Aler. Yo haré la proclamación del Evangelio y luego seguiremos con el medio audiovisual, que ha sido un trabajo bastante bonito, extenso, con la gran esperanza de que llegue a ustedes con bien. El escudo que ven en la pantalla es el de la comunión. Luego sigue un otro escudo que es el de la iglesia, es la misma pero en Costa Rica. Entonces es la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Y de ahí en adelante sigue el resto. Entonces voy a pedirle a Dios que sea el Espíritu Santo el que guíe mis labios y que esta explicación que hoy se va a dar sirva para honra y gloria de nuestro Señor, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Gloria a ti, Cristo Señor. Cuando llegó la tarde de aquel día, el primero de la semana, y las puertas de la casa donde se habían reunido los discípulos estaban cerradas por temor a los judíos, Jesús se acercó y se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor Jesús. Les dijo de nuevo: la paz sea con ustedes. Como me envió el Padre, así os envío yo. Habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Si perdonáis los pecados de alguno, le quedan perdonados. Si los retuviereis, los pecados de alguno les son retenidos. Pero Tomás, que era llamado Dídimo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo la marca de los clavos en sus manos, y meto mi dedo en la marca de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Una semana después,
Los discípulos estaban de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se acercó y se puso en medio de ellos y dijo: «La paz esté con ustedes». Entonces dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y ponla en mi costado. No dudes, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Has creído porque has visto? Bienaventurados los que no han visto y han llegado a creer». Y otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Como les dije, ahora vamos a empezar con el trabajo que se hizo. A ver. Este es el Salmo 20. Señor, el Rey se alegra por mi fuerza. Señor, el Rey se alegra por mi fuerza. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuando goza con tu victoria, le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que le dio a sus labios, lo que le dio a sus labios, lo que le dio a sus labios. Señor, se alegra por tu fuerza. Señor, se alegra por tu fuerza. Además de haber bendecido tu ejército, le has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Le pido vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término, sin término, sin término. Señor, se alegra por tu fuerza. Señor, se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo coronas de gozo. Ese es el escudo de ya la Iglesia Nacional, que pertenece a la Comunión Anglicana Libre Internacional.
paz a vosotros. Ese es el Evangelio. ¿Quién será ese Señor? Y ese discípulo que está tan asustado es ni más ni menos que Tomás. Inmediatamente trataremos de dar una introducción al Evangelio que escuchamos. Primero tratemos de contextualizar. Este Evangelio es un tapiz intrincadamente tejido que deriva su riqueza de sus entretejidos hilos. Por ejemplo, en el prólogo el evangelista declaró: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. 1, del 1 al 3. Ahora Tomás se dirige a Jesús como Señor mío y Dios mío, verso 28, reafirmando la divinidad de Jesús. Muchos académicos creen que el capítulo 21 fue añadido más tarde. Si esto es verdad, entonces el Evangelio está marcado al principio, capítulo 1, y al final, capítulo 20, por declaraciones de la divinidad de Jesús. Jesús les prometió a los discípulos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, 14 y 18. Ahora Él regresa, después de su resurrección, a discípulos que se sienten huérfanos de la crucifixión. En esa misma discusión Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Ese es 14, 27. Ahora, al entrar en presencia de sus discípulos, sus primeras palabras para ellos son: paz a vosotros, verso 19. Repite esto una semana más tarde, cuando de nuevo se encuentra con los discípulos y con Tomás. Versículo 26. En su oración poco antes de su muerte, Jesús rezó: Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. 17.1. Jesús ha sido glorificado en la cruz y ahora se les aparece a los discípulos como el Salvador resucitado. Antes el evangelista dijo: aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. 7.39. Ahora que Jesús ha sido glorificado, Él les da el regalo del Espíritu Santo a los discípulos. Versículo 22. Jesús se aparece a los discípulos. Entramos en nuestra lección del Evangelio 19:31 como la historia de Tomás que duda. Sin embargo, en el próximo capítulo, Jesús se les aparecerá a 7 discípulos y solo 5 de ellos son nombrados. De los 5, 3 dudaron de Jesús o le negaron, pero sobrellevaron la duda, su duda y su negación para llegar a expresar gran fe. Natanael es mejor conocido por su duda de que algo bueno pudiera salir de Nazaret, 1:46, pero más adelante confesó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, 1:49. Tomás es famoso por dudar de la resurrección, 20:25, pero más tarde confiesa: Señor mío y Dios mío, 20:28. Pedro confesó a Jesús como el Hijo de Dios viviente, 6:69.
pero más tarde le negó a Jesús. 18, 15, 18, hasta el 18 y 25 y 27. Estos ejemplos demuestran cómo la lección del Evangelio de esta semana se relaciona al Evangelio completo. Juan 20, 19, 31. Jesús se les aparece a los discípulos. Juan da un relato simple y honesto de la aparición resucitada, revelando su fe en ella. Si hubiera estado menos seguro, hubiera embellecido el relato. Las dos apariciones de Jesús toman lugar con una semana de tiempo entre las dos. La primera siendo la tarde de Pascua y la segunda siendo Meras Octo, literalmente después de 8 días, a menudo traducido como una semana después. Jesús les había dicho a los discípulos 3 veces. Cada vez sus palabras les dan fuerza a los discípulos que los oyen, según los autores. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versos 19-21. Tomad del Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos. A quienes los retuviereis serán retenidos. Versos 22 y 23. Mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Verso 27. Este evangelio nos dice que los discípulos están reunidos, pero no nos dice cuáles de ellos. En el evangelio de Lucas 24, 36 al 39, el Espíritu Santo. Primera aparición de Jesús a sus discípulos. Son los 11 y a los que estaban con ellos, 24 de 33. En el Evangelio de Juan, dada la ausencia de Tomás, son realmente los 10 y sus compañeros. Este Evangelio nos demuestra que fe viene de diferentes maneras a gente diferente. El discípulo querido cree al ver la tumba vacía. Verso 8. María cree cuando el Señor dice su nombre. Verso 16. Los discípulos deben ver al Señor resucitado. Verso 20. Tomás dice que debe tocar las heridas. Verso 25. Cuando esa necesidad se evapora una vez que ve a Cristo resucitado. Versículo 28. La gente encuentra fe de diferentes maneras. Es instructivo mencionar que Tomás creyó, perdió la fe, pero después vuelve a una fe aún más fuerte. La primera aparición. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, en griego que kleismemon, de kleio, cerrado o cerrado con llave, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. Vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis serán retenidos. Y como fue tarde aquel día, verso 19, esta es la parte de la tarde de Pascua, el mismo día que los discípulos vieron la tumba vacía y que María vio a Jesús. Los discípulos se encontraron en un cuarto en Jerusalén con las puertas cerradas.
Las puertas cerradas reflejan el miedo de los discípulos, pero también demuestran el poder de Cristo resucitado, quien no se puede contener por una tumba de piedra ni por una puerta cerrada con llave. Y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, verso 19, es sorprendente que los discípulos estas laminitas quieren hacer notar que José de Arimatea era uno de esos seguidores, quién sabe, tal vez hasta discípulo de Cristo, en secreto, por temor a los judíos. Que tengan miedo, porque Pedro y el otro discípulo han visto y creído. Verso 8. María Magdalena ha hablado con el Cristo resucitado y les ha contado a los discípulos de su experiencia. Versos 14 al 18. Sin embargo, aún después de que el otro discípulo haya visto y creído, no está claro qué es lo que cree, porque aún no sabían la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Verso 9. Además, los discípulos aún están traumatizados por la crucifixión y atemorizados por la posibilidad de que los enemigos de Jesús ahora se puedan dirigir a ellos. Su temor nos desanima porque están actuando como discípulos cuyo líder está muerto. Su temor les pone claramente al mismo nivel que los padres del hombre ciego que fue sanado y que los discípulos secretos como José de Arimatea, 9:22, 19:38. Aparentemente hasta el previamente querido discípulo ha sido reducido a este estado tan bajo de temor, según los autores. Paz a vosotros, verso 19. A estos discípulos atemorizados Jesús les da su paz, como prometió, 14:27. Los discípulos tendrán paz a pesar de ser perseguidos por un mundo que les odiará tanto como odiaba a Jesús, 15:18 al 25. Mientras que este texto usa la palabra griega para paz e Irene, el concepto es el de shalom judío, que indica más la ausencia de conflicto, un bien que es el regalo de Dios. En pensamiento judío, paz y alegría eran señales de tiempo escatológico, cuando la intervención de Jesús había traído armonía a la vida humana y al mundo. Juan ve esta edad cumplida cuando regresa Jesús para verter su espíritu según los hombres. Mostróles las manos y el costado, verso 20. Por un lado, Jesús entra por una puerta cerrada, sugiriendo que su cuerpo ha adquirido una cualidad diferente. Por otro lado, sus heridas confirman su resurrección corporal y su cuerpo es claramente reconocible por sus discípulos. Lucas habla de Jesús comiendo con los discípulos. Lucas 24:43. Esto es misterioso. El cuerpo resucitado de Jesús es esta es una representación de lo del cuerpo de Jesús resucitado. Aparentemente da a entender la laminita, el artista da a entender que Jesús está saliendo de la tumba. Decíamos que es a la vez como el nuestro y no como el nuestro. Pablo habla del cuerpo resucitado como incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. 1 Corintios 15, 42 al 44. Sin embargo, no sabemos llevar la palabra espiritual, no debemos llevarla demasiado lejos, porque
Claramente el cuerpo de Jesús es también físico. El punto significante, por supuesto, es que la misma persona que fue crucificada ha sido resucitada. En la época que este evangelio fue escrito, la iglesia tenía un problema con los docetitas y los gnósticos. Ambos creían que la materia física era malvada y que por lo tanto Jesús no podía haber sido verdaderamente humano. La mención de las manos y el costado heridos de Jesús presenta una discusión para este tipo de dualismo. Y los discípulos se gozaron, verso 20. Los discípulos se alegran al ver al Señor. Este es el punto de partida para ellos y nunca más temerán ni dudarán. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, verso 21. Jesús les da su paz por segunda vez y añade, como me envió el Padre, así también yo os envío. Igual que Dios mandó a Jesús al mundo, así Jesús manda a sus discípulos al mundo. Véase la oración de Jesús en 17:18. Este es el equivalente juanino de la Gran Comisión, en que está en Mateo 28, del 19 al 20. Refleja el comienzo del pensamiento que la autoridad del que es mandado es igual a la del que lo mandó. El emisario del rey habla con la autoridad del rey. Dios está presente en la obra de Jesús. Jesús está presente en el trabajo de los discípulos. Sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo, verso 22. Sin embargo, mandar a estos discípulos a un mundo solos sería fútil. Entonces Jesús les prepara respirando sobre ellos o respirando dentro de ellos. En griego, enepusesen. Igual que Dios respiró en un hombre el aliento de vida, en Génesis 2:7. Jesús respira en los discípulos el espíritu de vida. Este regalo del espíritu renueva la vida de los discípulos, igual que el aliento de Dios dio nueva vida a los huesos. A los huesos del muerto, según Ezequiel 37:9. Los discípulos han estado temerosos y confundidos, escondidos en un cuarto cerrado para escapar del peligro. Ahora encuentran la fuerza para levantarse, abrir la puerta, salir afuera y empezar su proclamación. Tomada del Espíritu Santo, verso 22. ¿Cómo podemos reconciliar dar el Espíritu con el relato de Pentecostés en Hechos 2? Algunos sabios dicen que los dos relatos son irreconciliables y que el verso 22 es del Pentecostés joanino. Otros, anotando la falta del artículo definido, dicen, Jesús dice, tomad Espíritu Santo en vez de tomad el Espíritu Santo. Creen que los discípulos recibieron algo menos que el pleno regalo del Espíritu en esta ocasión. Otros dicen que Juan sabe de Pentecostés, pero escribe la historia de esta manera, porque su peculiar visión teológica que une el descenso del Espíritu en la muerte y exaltación de Jesús. El relato de Juan, en otras palabras, es teológico, pero no cronológico, según un autor. Aún otros dicen, es falso tanto para el Nuevo Testamento como para la experiencia cristiana el mantener que hay un solo regalo del Espíritu. En vez, el Espíritu continuamente se manifiesta en nuevas maneras. Juan habla de un regalo del Espíritu y Lucas de otro, según otro autor. A los que remitiereis los pecados les son remitidos, a quienes los retuviereis serán retenidos, verso 23. Esto nos recuerda a Mateo 16:19,
cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. Les da a los discípulos la misma autoridad en un contexto que tiene que ver con la resolución de conflictos en la iglesia. Rabíes tienen la autoridad de unir y separar, según su interpretación de la ley, para determinar lo que es y no es permitido, pero no perdonan pecados. Jesús abre camino aquí. De esta manera, esta laminita es una ilustración de cómo Jesús les dice a sus apóstoles, pues que ellos tienen el poder de perdonar los pecados o de retenerlos. Esta manera de hablar claramente demuestra que originalmente la fórmula de unir y separar describe la declaración del juez de la culpabilidad o la inocencia de las personas que aparecen ante él, que son unidas o separadas de los cargos puestos contra ellas, según otro autor. En Juan, el pecado es un fallo teológico, no una transgresión moral o de comportamiento, contrastado con Mateo 18:18, según otro autor. El pecado es no ver la verdad, el rehusar aceptar a Cristo resucitado. Jesús está mandando a los discípulos al mundo, dándoles el poder del Espíritu para proclamar a Cristo resucitado. Alguna gente aceptará su testimonio y otros la rechazarán. Su respuesta determinará si esta gente se encuentra entre aquellos cuyos pecados son perdonados o entre aquellos cuyos pecados son retenidos. En el versículo 23 presenta dos preguntas. Primero, ¿da Jesús el poder de perdonar o retener pecados o solo el poder de discernir la voluntad de Dios en casos particulares y hacer saber la decisión de Dios? Segundo, ¿da Jesús este poder a cristianos individuales o a la iglesia? Mientras que exista lugar para discusión, una cosa está clara: solo mientras actuemos bajo el liderazgo del Espíritu tendremos el poder de Dios. Dice, si no viere, no creeré. Versículos 24-25. Empero Tomás, uno de los 12, dice que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Empero Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. Versículo 24. Como resultado, él se negó a creer. Esto nos debe servir de aviso. Es difícil creer cuando no nos hacemos más fuertes con la compañía de otros creyentes. La laminita es repetitiva de lo que estábamos diciendo. La falta de creer Tomás antes de ver. Tradicionalmente se ha dicho, se decía, no creer hasta ver. Sí. Esta ilustración nos hace constar cómo cae de rodillas Tomás, y él es cuando dice, mi Señor y mi Dios. Una repetición que para los judíos al menos era sumamente importante, no era
no era cualquier persona que se le iba a poder decir estas dos cosas, mi Señor y mi Dios. Además, les dejo un enlace para que vean un video interesante de esta situación. Al Señor hemos visto, versículo 25, la primera persona a la que los discípulos testifican es uno de ellos, Tomás, quien no estaba presente cuando Jesús se les apareció la primera vez. Sus palabras a Tomás, al Señor hemos visto, son esencialmente las mismas palabras de he visto al Señor que María usó para contar desde su encuentro con Jesús. Tomás no cree a los discípulos, pero tampoco le creyeron los discípulos a María. Era un grupo abatido y derrotado hasta que vieron a Jesús con sus propios ojos. Tomás, por lo tanto, no es el único que duda y no permanece dudoso. Una vez que ve lo que los otros discípulos han visto, manifiesta gran fe. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Verso 25. Tomás hace una demanda extravagante. Antes, Jesús condenó a aquellos que exigían pruebas y maravillas antes de creer. 4:48. Tomás va aún más allá. Solo está dispuesto a poner a un lado su falta de fe si el Jesús resucitado sigue su criterio. Tomás demanda que Jesús sea tocable. Insiste que el cuerpo resucitado de Jesús cumpla con sus requisitos. Quizá podemos comprender la aversión de Tomás si recordamos sus palabras mientras Jesús se preparaba para ir a Jerusalén. Vamos también nosotros para que muramos con él. Juan 11:16. Tomás era un fanático de Jesús, pero vio cómo se cumplía lo que más temía. La crucifixión le partió el corazón. Nos recuerda a la frase, una vez quemado, la segunda es tímido. Tomás creía, pero Jesús traicionó su creencia, o así parecía. Entonces podemos comprender por qué Tomás será lento en empezar a creer otra vez. Quizá esto explique por qué Jesús demuestra tal compasión y sensibilidad por Tomás en los versículos 26 y 29. Segunda aparición. Y 8 días después, griego emeras octo, después de 8 días, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas estaban cerradas, y púsose en medio y dijo: esta es una ilustración de la segunda aparición de Jesucristo a sus discípulos. Paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y 8 días después, versículo 26, es otra vez el griego, heredas octo, después de 8 días. Los 8 días han de
contarse inclusivamente de domingo a domingo. Es otra vez el primer día de la semana. Jesús se les aparece de nuevo. Otra vez las puertas están cerradas, verso 26, pero ya no se encuentra ninguna mención de temor. Todo lo demás es igual que el domingo pasado. La aparición de Jesús a los discípulos la semana anterior ha transformado su miedo en fe. Otra vez Jesús les da su paz. Mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga tu mano y métela en mi costado. Versículo 27. Jesús no condena a Tomás por su falta de fe, sino que le proporciona lo que le ayude a creer. Verso 27. Tomás ha exigido ver y tocar al Señor resucitado, y Jesús le permite hacerlo. No hay ninguna indicación de que Tomás actualmente toque las heridas de Jesús. Con ver al Cristo herido y resucitado le bastaba. No seas incrédulo, sino fiel. Verso 27. En griego, Jesús dice, Kaime inou, y no seas apistos, no creyente, allá pistos, sino creyente. Pensamos de esta como la historia de Tomás que duda, pero la palabra duda no aparece a no ser que traduzcamos apistos de esa manera. Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío, verso 28. Al responder a Jesús, Tomás hace la suprema pronunciación cristológica del cuarto evangelio. Su confesión, Señor mío y Dios mío, va mucho más allá de títulos o confesiones que se encuentran en otros lugares en este evangelio. Así viene a ser el más dudoso de la resurrección de Jesús, pronuncia la mayor confesión del Señor que resucitó de la muerte. Como se nota arriba, en el capítulo 21 fue y aquí hay una ilustración de la expresión esta máxima, Señor mío y Dios mío. Y el capítulo 21 fue añadido más tarde, como muchos académicos creen, este evangelio comienza y termina con una afirmación de la divinidad de Cristo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, verso 29. Esta es la última beatitud o bendición de Jesús. Estas palabras alentarán a los tempranos cristianos que se sentirán injuriados por haberse perdido la oportunidad de ver a Jesús solo por unos meses o unos años. Ellos también nos alimentan a nosotros y que nos encontramos entre aquellos que no han visto pero que han creído. Los pocos cristianos de la primera generación que vieron a Jesús en persona no tienen ninguna ventaja sobre los muchos cristianos de las más tardías generaciones que no han visto en persona, que no lo han visto en persona. Anoten que Jesús no dice que estos cristianos más tardíos serán más bendecidos que los discípulos que ven, sino solo que serán bendecidos. Empero son escritas para que creáis. Y también en griego, neum, por lo tanto, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Empero son estas escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y también hizo Jesús muchas otras señas en presencia de sus discípulos
que no están escritas en este libro. Verso 20. Capítulos 12 de este evangelio a menudo son llamados el libro de señales, porque los milagros en esa sección son llamados señales. 2, 11, 23, 3, 2, 4, 48, 6, 2, 26, 7, 31, 9, 16, 11, 47, 12, 37. La palabra señales es significante porque señales señalan a algo. En este evangelio las señales señalan a Jesús, el Mesías. Estas señales dan a la gente razón para creer, pero muchos que las ven aún no creen. 6:36. La elección es nuestra. Las 7 señales en los capítulos 2 y 12 son cambiar el agua en vino en Caná, 2, 11, 18, sanar al hijo del oficial real, 4, 46, 54, sanar a un paralítico, 5, 9 al 11, alimentar a los 5,000, 6, del 1 al 14, caminar sobre el agua, 6, 15 al 25, dar la vista a un hombre que había nacido ciego, esta laminita es una ilustración de lo que estamos contando y comentando. Es la señal del clavo en la mano de Jesús. Hablábamos del hombre que había nacido ciego y Jesús le dio la vista. No se la devolvió porque no la tenía, se la dio. Nunca había visto, había nacido ciego. Eso está en capítulo 9, versos del 1 al 12. Y la resurrección de Lázaro, capítulo 11, 1 al 45. La resurrección de Jesús, que no es parte de capítulos del 2 al 12, es la máxima señal. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 31. El propósito de este evangelio no es capturar todo detalle de la vida de Jesús, sino proveer lo que se necesita para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Verso 31. Podemos preguntarnos, ¿qué señales señalan a Dios y a Cristo hoy? La creación, el testimonio de cristianos, la intervención directa de Dios en nuestras vidas. Las señales están a nuestro alrededor. Somos libres para creerlas o no creerlas. Jesús bendice a aquellos que creen. Verso 29. La mayoría de académicos está de acuerdo que el versículo 31 concluye este evangelio en su forma original. Si es así, el autor concluye explicando el propósito de su escritura, que podamos creer. Cumplió con esto. Millones de cristianos han crecido más fuertes en su fe al leer este evangelio, y millones se han acercado a la fe, por lo menos en parte, por su testimonio de Cristo. Hemos aprendido que sobre ciertos temas la fe sí llega a un punto en que o se cree o no se cree.
de forma ciega, ya no hay argumentos. Y este es el estudio largo del que les hablé. Espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que crezca nuestra fe, que creamos en Jesucristo, que creamos en su resurrección, que creamos que anda con nosotros, que está día a día con nosotros. Aquí termina esta reflexión. Como catequesis siempre me gusta, esta es una misión nueva, esto lo estoy diciendo para aquellos que ya tienen años de estar en la iglesia. Yo repito o digo ciertas cosas que ya nosotros conocemos mucho, pero las personas que vienen llegando, esto está especialmente diseñado para las personas que están en hospitales, cárceles, en trabajos, no pueden venir. No hay procesión. Procesión hay en la Eucaristía o cuando hay una ordenación, en otro tipo de eventos. Esta es una simple reflexión o explicación. No es una simple explicación, es una explicación larga, profunda, fructífera. Y yo solo le pido a Dios que habiendo ustedes escuchado esta explicación o alguna parte por lo menos, algunos cuando es muy largo oyen una partecita y se van a hacer alguna cosa y vuelven y oyen otro pedacito, pues que oyendo o mejor si oyeron todo completo les sea de bien para ustedes y para mayor honra y gloria de nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.